Bueno, acá son 7 diapositivas en las que quiero realmente mostrarles qué es QuickCapitol. QuickCapitol es una herramienta de software que tiene una gran ventaja y es que tiene muchas ventajas. QuickCapitol es una de las herramientas más completas que tenemos nosotros en el mercado en este momento porque hemos integrado en QuickCapitol muchas de las herramientas estadísticas y gráficas que necesitamos para validar una corrida analítica en el laboratorio clínico. Acá nosotros tenemos que esta es la plataforma de QuickCapitol y una de las grandes ventajas de QuickCapitol es que yo puedo acceder a QuickCapitol desde mi celular. Desde mi teléfono celular yo puedo acceder a QuickCapitol en cualquier momento. El coordinador del laboratorio puede acceder a cualquiera de las sedes, o sea, puedo acceder desde mi computador, desde una tablet o desde mi celular. Yo puedo acceder a QuickCapitol. Eso es una gran ventaja que tiene esta herramienta de software. Bueno, acá, ¿qué significa API Tool? Analytical Performance Improvement, que traduce al español herramienta de mejoramiento del desempeño analítico, porque eso fue lo que quisimos diseñar, una herramienta que permitiera que los laboratorios clínicos mejoremos ese desempeño analítico de las pruebas de las cuales entregamos resultados a nuestros pacientes. Entonces, cuando yo tengo información, cuando tengo una herramienta de software que me permite visualizar la información en la forma en que lo hace QuickCapitol, eso me facilita la validación de la corrida analítica. Entonces, quiero mostrarles un poco ventajas de QuickCapitol. En QuickCapitol yo puedo programar y tener la información de un laboratorio clínico, pero puedo tener la información de 20, 30, 50 laboratorios clínicos. Es decir, que yo como usuario puedo tener acceso a mi laboratorio clínico, pero también el coordinador del laboratorio puede tener acceso en su celular, en su computador, en su tablet, a la información de 10, 20, 30, 50 laboratorios clínicos en forma al instante, online, y que me va a dar una gran versatilidad. Entonces, esto es otra de las grandes beneficios de QuickCapitol, que yo puedo configurar la información de muchos laboratorios. Para las redes de laboratorios, esto es una excelente herramienta. Es decir, QuickCapitol es útil para un laboratorio que tenga solamente un laboratorio, o para una red que tenga 2 laboratorios, o para una red que tenga 5 o 50 laboratorios. Es muy útil. Entre más cantidad de laboratorios sean, pues obviamente mayor es la utilidad, porque mayor accesibilidad la información me va a dar. Ahora, QuickCapitol es una herramienta en la que yo puedo ver de un golpe de vista los valores que he ingresado y puedo ver cuál es la media, el valor diana, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la métrica sigma de cada uno de los analitos en cada uno de los niveles de concentración. Entonces, yo puedo ver en esta pantalla cuál es la métrica sigma de un periodo de tiempo determinado. Puedo ver los estadísticos principales. Entonces, es una herramienta que me permite a mí ver la métrica sigma. Y una cosa muy importante es que me permite también visualizar la incertidumbre de la medición. Muchas veces los software nos piden que los software y ahora las regulaciones me piden cada vez más que yo incluya la incertidumbre de la medición dentro de los estadísticos y los indicadores de competencia técnica. Pues QuickCapitol tiene incluida la incertidumbre estándar y la incertidumbre expandida. Es decir, la incertidumbre de la medición me la da ya calculada QuickCapitol. Todos sabemos que la podemos calcular en un Excel todos, pero obviamente la idea precisamente de un software como QuickCapitol es que me dé la información mucho más rápido para que yo pueda tomar decisiones. Esto es otra de las ventajas que tiene QuickCapitol, que me da
la métrica sigma, la incertidumbre estándar, media desviación estándar y coeficiente de variación, pues ya realmente son más comunes, son estadísticos más comunes. Otra de las grandes ventajas que me da Quick Appy Tool es que Quick Appy Tool me presenta mis datos en forma de gráficas integradas de control de calidad. Las gráficas integradas de control de calidad, ya hemos hablado que son herramientas que me integran una gráfica de Levy-Jennings, como la que yo estoy viendo acá, en donde veo los puntos que he obtenido de mis datos de control de calidad, en una gráfica de Levy-Jennings con media más o menos 3 desviaciones estándar, pero también me presenta el límite superior y el límite inferior derivado de la especificación analítica de desempeño que mi laboratorio ya ha escogido. Entonces yo también puedo ver el APS, me mete aquí, está el gráfico de especificación analítica de desempeño con el límite superior, el límite inferior, y me superpone la gráfica de Levy-Jennings con la gráfica de error total, produciéndome la gráfica integrada de control de calidad, que es muy superior a una gráfica de Levy-Jennings, porque todos sabemos que las gráficas de Levy-Jennings me muestran la estabilidad del proceso, pero no me dicen necesariamente si ese proceso estable está acorde o no con las especificaciones analíticas que yo haya definido en mi laboratorio. Entonces, una gráfica de Levy-Jennings me da información, por supuesto, pero una gráfica integrada de control de calidad en donde yo superpongo mi gráfica de Levy-Jennings con la gráfica de error total me da muchísima más información. Eso me lo da Quick Appy Tool. Ahora, ¿qué más me da Quick Appy Tool? Quick Appy Tool me da en tiempo real, en cada instante, a cada vez que yo ingrese un nuevo dato, me va recalculando la métrica sigma. Entonces yo puedo generar, con un clic, puedo generar en mi celular, en mi tablet, en mi computador, puedo generar las gráficas integradas de control de calidad de un periodo de tiempo determinado, porque quiero ver cómo es el comportamiento de una prueba desde mi celular. Puedo ver la gráfica de sigmometría de un grupo de pruebas o de una sola prueba. Aquí en este ejemplo que yo les puse aquí, es la gráfica de sigmometría para un grupo de 101 analitos, pero podría seleccionar y decir solamente quiero el perfil lipídico o quiero ver solamente cómo se están comportando las pruebas del perfil renal o cómo se están comportando las pruebas del perfil hepático y mostrar cómo es la sigmometría de esas pruebas y lo puedo ver entonces acá de un golpe de vista. Cada uno de estos numeritos me corresponde a mí con un mensurando y estoy mirando acá lo que estoy obteniendo acá, además de que veo la gráfica de sigmometría y me dice que el analito 16 está superando la constante Z o que está superando el error total máximo permisible para ese analito, me muestra cuántos mensurandos tengo yo entre 1,65 y 3 sigma en este caso, cuántos tengo entre 3 y 4 sigma, entre 4 y 5 sigma, cuántos entre 5 y 6 sigma y cuántos tengo por arriba de 6 sigma, me lo muestra aquí en la gráfica, pero adicional acá también me lo muestra en porcentajes. Entonces me dice en este periodo de tiempo que yo he seleccionado, que puedo seleccionar un día, pues no es como lo más adecuado un día, pero puedo seleccionar una semana, un mes, 3 meses, el periodo de tiempo que yo quiera, y me permite aquí, me va a dar la información de qué porcentaje de datos tengo, por ejemplo, por arriba de 5 sigma, qué porcentaje de estos datos están entre 3 y 5 sigma, qué porcentaje de datos están entre 3 y 4 sigma y qué porcentaje de datos están por debajo de 1,65 sigma o por debajo de la constante Z. Entonces, también me va a dar una idea de cuál es el índice de error total, que es uno de los indicadores de competencia técnica que nos exigen en este momento a los laboratorios clínicos. Me da toda esta información con un clic para el periodo de tiempo que yo quiera, semanal, pues puede ser incluso diario, ¿cierto? No aplica mucho en términos de sigmometría diario, pero me da la información
del periodo de tiempo que yo quiera, 2 días, 3 días, un día, una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, un año, me da la información y me la pone así, me genera esto que les estoy mostrando acá, es como se ve en la pantalla, pero también estos gráficos me los presenta en PDF, yo puedo exportar esto en PDF, guardarlo, hacer los registros, el análisis correspondiente también. Ahora, adicional, me genera este informe de detalle estadístico por analito, en donde ya me va a colocar específicamente el analito, me va a colocar las unidades con las que estoy trabajando, la fuente del APS, el valor diana que he configurado, la media que tengo en ese periodo de tiempo, la desviación estándar y algunos análisis de desempeño e imprecisión como el coeficiente de variación máximo permisible, el coeficiente de variación del laboratorio, el índice del coeficiente de variación, el error aleatorio crítico también, me da también estadísticos de análisis de desempeño de sesgo como el sesgo máximo permisible, el sesgo del laboratorio, el sesgo relativo, y me da también el error sistemático crítico del laboratorio. Me da también el número N de mediciones que yo he realizado en el periodo de tiempo que yo escoja para ese analito, la especificación analítica de desempeño que yo he seleccionado. En este caso, por ejemplo, acá me dice la fuente que es CLIA y acá tengo entonces el APS que es 10%, en este caso para ácido úrico. Me calcula el error analítico, el error total del laboratorio clínico para ese analítico, para ese mesurando, en este caso, por ejemplo, para ácido úrico, y me calcula también el índice de error total y adicional la métrica sigma. De un clic, esto me lo genera en el periodo de tiempo que yo quiera. Si quiero sacar estos estadísticos semanalmente, los puedo sacar. Si los quiero sacar mensualmente, no tengo que esperar a que nadie me mande el reporte. Yo lo puedo generar yo misma en mi laboratorio del periodo de tiempo que yo quiera. Entonces, estos son beneficios que tenemos nosotros con el software Quick API Tool. Dejo a mi compañera Luz Karime y a mi compañero Jefferson que les van a mostrar con más detalle los beneficios y el marco conceptual en el que está basado el desarrollo de Quick API Tool. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Luz Karime González y como comentaba la doctora Aida, la idea es que en este espacio revisemos toda la parte de conceptualización en la cual se basa este software Quick API Tool. Entonces, bueno, como ya la doctora presentaba, este software Quick API Tool es de gran importancia y la verdad se creó como una herramienta para solucionar que los laboratorios clínicos lleven todo un control de su desempeño a nivel de calidad. Entonces, el día de hoy la idea es mirar qué es Quick API Tool, recordar un poco qué son los lotes de control de calidad de primera y tercera opinión, que pues este software deja ingresar tanto lotes de primera opinión como de tercera opinión, mirar todo el concepto de los gráficos de Levin-Jennings, la importancia de estos gráficos, cómo se construyen, hablar un poco sobre los estadísticos que se utilizan para poder yo medir mi calidad y mi desempeño, como son la media, la desviación y el coeficiente de variación. Vamos a hablar también un poco de las ilusiones ópticas de los gráficos de Levin-Jennings y a qué hacemos referencia con esto. Mirar también todo el concepto de valor diana, de APS, que son las gráficas integradas de control que nos ofrece este software, la sismometría analítica y el análisis de desempeño por percentiles, que es otro tipo de análisis que también nos da el software Quick API Tool. Entonces, ¿qué es Quick API Tool? Retomando pues todo lo que ya explicaba la doctora Aida, es una herramienta de registro, control y gestión para la mejora de la calidad analítica en el laboratorio clínico. Entonces, básicamente API Tool se creó como para suplir esa necesidad de que los laboratorios clínicos lleven todo un control de su calidad
para poder así evaluar el desempeño analítico. Recordemos que lo que queremos es que los resultados que se le emiten a los pacientes sean confiables. Entonces, este software es muy interesante porque nos permite crear lotes, fechas de vencimiento y registrar ahí todas nuestras corridas analíticas día a día, y nos genera las gráficas en tiempo real, lo cual es muy importante porque pues la idea es que a nivel de calidad se tomen decisiones al instante. La idea es que todo el tiempo pues nos basemos en acciones preventivas y no tener que llegar hasta acciones correctivas, ¿cierto? Entonces esto es una ventaja muy grande de este software porque en tiempo real podemos ver nuestro desempeño. Y como mostraba la doc, puede ser desde el celular, desde mi tablet, me permite ver VICES, me permite ver por áreas. Entonces es una herramienta que de verdad nos ayuda a la gestión y a la mejora de la calidad analítica dentro de nuestros laboratorios clínicos. Recordemos un poco que son a qué nos hacemos referencia cuando hablamos de lotes de control de calidad. Entonces es un material, ¿cierto?, de control interno que me va a permitir que esta solución me va a permitir controlar mi sistema de medición, es decir, mi sistema de medición está compuesto por equipo reactivo. Además, nos sirve para verificar y aprobar, ¿cierto?, diariamente mi curva de calibración, poseen rangos asignados que los establece el fabricante, y recordemos que esta muestra se analiza exclusivamente para propósitos de control de calidad y no de calibración. Entonces, tenemos controles de primera opinión y controles de tercera opinión. Entonces, cuando hacemos referencia a controles de primera opinión, recordemos que son aquellos que son elaborados por el proveedor de reactivos, fabricados con la misma materia prima que mi calibrador y que también están fabricados bajo las mismas condiciones de calidad del sistema analítico, es decir, sobre mi equipo reactivo. Y estos los llamamos controles dependientes. Los controles de tercera opinión, recordemos que son aquellos que son elaborados fuera de mi sistema analítico, es válido para distintas plataformas, detecta errores sistemáticos, que esto es muy importante, y los llamamos controles de calidad independiente. Y entonces recordemos un poco que aquí hacemos referencia con los gráficos de Levin-Jennings, el origen, el concepto de estos gráficos. Entonces los gráficos de Levin-Jennings, recordemos que se basan en mi distribución gaussiana, ¿sí? Acá pues tenemos la campana de Gauss, en donde en mi eje X yo grafico o tengo mis desviaciones estándar. Y recordemos que esta distribución normal se basa en la regla 68-95-99.7. Recordemos que esta regla básicamente que nos dice que el 68.27% de mis datos van a caer en mi primera desviación, que el 95.45% de mis datos van a caer en mi segunda desviación y que el 99.7% de mis datos van a caer en mi tercera desviación. Entonces, ¿por qué es importante recordar todo esto de los gráficos de la distribución normal o gaussiana? Porque esto es lo que se va a ver aplicado en mis gráficos de Levin-Jennings. Digamos que de ahí es su origen. Recordemos que estos gráficos básicamente lo que nos muestran es que me presenta los datos de cierta manera que yo puedo de manera visual mirar cómo está la estabilidad de mi proceso y si mi proceso está funcionando de manera adecuada. Recordemos además que estos datos me muestran la estabilidad, pero no, ¿cómo decirlo? Como que mi proceso puede estar establemente bien o establemente mal. Entonces de acá, por eso vamos a ver más adelante la importancia de los gráficos integrados de control, porque en sí los gráficos de Levin-Jennings solo me muestran la estabilidad de mi proceso, pero digamos que para yo tomar decisiones a nivel de calidad es bastante complejo. Tendría yo que tener muy interiorizado y toda una conceptualización de reglas de Welgar para yo pues poder tomar decisiones. Recordemos que estos gráficos en mi eje X tienen todo el periodo de tiempo y en mi eje Y tenemos la media y las desviaciones. Los gráficos de Levin-Jennings pues miden la distancia de la media, se va a medir en desviaciones. Entonces tenemos la media y 1, 2, 3 desviaciones hacia arriba y 1, 2, 3 desviaciones hacia abajo. Entonces, ¿cómo construimos estos gráficos? Entonces, para seleccionar la media y la desviación estándar de una gráfica de Levin-Jennings, yo debo recolectar los datos, ¿cierto?, de mi sistema de medición. Recordemos que
cuando hacemos referencia al sistema de medición es mi conjunto equipo reactivo, cuando éste se encuentre en una situación de estabilidad. Además, los datos del desempeño de mi mensurando en particular los debo recolectar de varias corridas. Y si selecciono los datos de una sola corrida, pues la desviación estándar que voy a obtener pues no va a reflejar realmente la dispersión de mis datos. Entonces, por esto la importancia de recolectar datos de varias corridas, para yo poder realmente mirar una dispersión y si mi sistema de medición se está comportando con la estabilidad que yo espero. Entonces tenemos que los datos mínimos para calcular mi desviación estándar son un mínimo de 20 corridas. Sin embargo, recordemos pues que con un N de 20 mi desviación estándar va a estar o va a distar hasta un 30% de mi desviación real. Lo ideal, ¿cierto?, sería con un N de 100, ya que obviamente entre más datos, pues la desviación estándar se va a alejar hasta solamente un 10% de mi población o de mi desviación real, pero pues todos conocemos que al interior del laboratorio clínico siempre es bastante complejo pues como recolectar todo ese N de datos. Entonces, algunos estadísticos que utilizamos para hacer todos estos cálculos y para yo poder mirar mi desempeño a nivel de laboratorio, está, como les decía, la media, la desviación y el coeficiente de variación. Entonces, recordemos que es la media. La media es una medida de tendencia central. Recordemos que hay diferentes medidas de tendencia central, está también la mediana y la MOD. Y básicamente, pues dependiendo de mi media, mediana o MOD, así se va a distribuir mis datos y se va a correr mi gráfica. Entonces, puedo tener una gráfica o mi distribución puede estar asimétrica hacia la izquierda. Puede ser simétrica totalmente como acá en este caso, o puede estar asimétrica hacia la derecha. Pues todo va a depender de la desviación y de la dispersión que yo encuentre en mis datos. Para la población, la media también se va a calcular, ¿cierto?, sumando valores. Y la división, dice, y estos valores los voy a dividir en mi N. O sea, acá básicamente pues recordemos la fórmula de media, que es la sumatoria de mis datos sobre mi N, en donde pues mi N va a ser el número de valores en la serie de datos y pues la sumatoria de cada valor de mi conjunto de datos. En cuanto a la desviación estándar, entonces recordemos que es aquella que está relacionada pues con la dispersión o la distribución de mis resultados alrededor de la media esperada, ¿cierto? Yo establezco una media y voy a mirar qué tanto están fluctuando mis datos según esa media. Por eso básicamente este estadístico lo que me muestra es mi ancho de distribución y lo relacionamos con la imprecisión o el error aleatorio, por eso pues la importancia de la desviación estándar. Recordemos la fórmula de desviación estándar, entonces si quiero hacer el cálculo para la población, entonces es la raíz cuadrada de mi sumatoria de mis valores de mis muestras sobre mi N, y si quiero sacar la desviación estándar, pero para la muestra como tal, pues lo que voy a cambiar es mi denominador, porque va a ser N-1, porque va a variar el tamaño de la muestra. Entonces recordemos que el denominador N-1 en la fórmula está relacionado con que es una estimación o una forma más precisa de yo evaluar o identificar mi media verdadera de mi población y pues que posee propiedades que necesitamos para realizar inferencias a mi población. Entonces, con mi desviación estándar de mi muestra, yo voy a realizar inferencias para mi población. Listo, recordemos que es el coeficiente de variación, que también es un estadístico muy importante a la hora de yo evaluar mi desempeño de calidad. Entonces, este básicamente describe mi desviación estándar en un porcentaje, ¿sí? Cuando hablamos de coeficiente de variación, ¿qué es? Mi desviación por 100. Entonces, recordemos la fórmula, desviación estándar sobre mi X o mi media por 100. Digamos que el coeficiente de variación va a reflejar un índice de la desviación estándar con respecto pues, a la concentración como tal, y por eso pues, ofrece como una mejor estimación de mi método, dependiendo pues, del rango de concentraciones que yo maneje. Entonces, por eso la importancia de hacer el cálculo tanto la media como por la desviación estándar y como por mi coeficiente de variación.
Entonces, en cuanto a las ilusiones ópticas de los gráficos de Levin-Jennings, entonces, ¿a qué hacemos referencia con esto de ilusiones ópticas? Como les nombraba anteriormente, mi gráfico de Levin-Jennings por sí solo me va a mostrar solo la estabilidad de mi proceso. Pero como decíamos ahorita, mi proceso puede estar establemente bien o establemente mal. Aquí yo, como un golpe de vista en esta gráfica, se me hace difícil tomar decisiones a nivel de calidad si yo debo pues ya hacer algún tipo de intervención a este mensurando o no, ¿cierto? Entonces, digamos que a eso nos referimos con las ilusiones ópticas de estos gráficos. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de las gráficas integradas de control? Que al yo agregarle los conceptos de APS y valor diana que vamos a ver más adelante, yo sí voy a poder establecer si realmente a ese analito base mensurando debo hacerle alguna intervención. Entonces, antes de entrar en materia en las gráficas de control, recordemos a qué hacemos referencia con los valores diana. Entonces, recordemos que el valor diana es aquel que me monitorea los cambios en mi laboratorio clínico. Importante que este valor debe permanecer idealmente constante durante toda la vida de mi lote de control de calidad, aun cuando pues mi media o mi distribución gaussiana de cada mensurando estén cambiando. Recordemos que el valor diana no lo debemos confundir con mi media asignada en mi gráfico de Levin-Jennings. Son totalmente diferentes. Ahora vemos cómo se seleccionan estos valores. Y pues los valores diana realmente no se deberían cambiar como nombraba ahorita, pero solo se cambian si en el sistema analítico ocurre un cambio significativo. Es decir, definitivamente a mi equipo de química tocó hacerle una intervención porque se me dañó una lámpara o se me dañó mi canal, o ¿sí? Entonces que ya tuvo que hacerle una intervención fuerte a mi corrida analítica, ahí sí yo voy a cambiar mi valor diana. De resto, este valor debe permanecer constante durante toda la vida de mi lote de control. Ahora recordemos el concepto de APS. Entonces son Analytical Performance Specification, es decir, que son mis límites analíticos de desempeño. Entonces, ¿por qué es importante esta parte de los límites analíticos de desempeño? Porque mis APS son los que me van a indicar dónde yo no debo cruzar, ¿cierto? O mi máximo permitido, esto pequeño, que mi analito o que mi desempeño no debe rebasar. Acá recordemos cómo se selecciona los valores diana. Entonces, yo mi valor diana lo puedo sacar de mi media grupo par o mi acumulado de reportes interlaboratorios. También la puedo escoger por la medida del inserto, el cual debe estar valorado para la matriz de mi control de calidad que yo estoy usando. O también la puedo determinar según el desempeño de mi laboratorio, pero esto solo se debe hacer siempre y cuando mi proceso analítico y operativo se encuentre bajo control. Es decir, que mis errores aleatorios y sistemáticos idealmente estén en una métrica sigma de 5. Acá, qué pena, se me trocó ahí la diapositiva. Entonces, lo que les comentaba de los APS, que son mis límites de desempeño analítico, y la importancia de esto es porque son los que me van a mostrar qué tope o qué no debo rebasar. Acá miremos algunas como definiciones que tienen la ISO para los APS, que la ISO 3534 de 2013 dice que son aquellos límites de tolerancia, y que la guía define el límite de tolerancia como la variación específica entre los valores que se van a encontrar entre mis límites superiores e inferiores permisibles. Está la guía F21, que también utiliza esta expresión como mi límite de error total. Es decir, que todos los laboratorios clínicos deben establecer límites de errores analíticos. La guía de Riglibat habla sobre los APS como la expresión de errores máximos permisibles que van a establecer la desviación permitida respecto a mi valor diana. Y hay otras expresiones de calidad que dicen que mis APS son aquellos objetivos de calidad que yo no debo rebasar.
Entonces, en general, independientemente de la expresión utilizada o de la definición que le dé Rileyback o la EP15, vemos que básicamente mis APS son mis especificaciones de calidad o mis límites analíticos que yo no debo rebasar y que sí o sí es un requerimiento para mi calidad analítica, porque con ello yo voy a poder realmente controlar la calidad dentro de mi laboratorio clínico. Entonces, para yo definir estos APS, ¿cierto? Mis requerimientos de calidad que debo tener en cuenta. Entonces, debo tener en cuenta todo un entendimiento de mi objetivo analítico. Debo hacer también una observación de mi ensayo, es decir, que mi ensayo cumpla con mis objetivos analíticos como laboratorio clínico. Debo establecer también mi propio desempeño por prueba, ¿sí? Porque esto varía dependiendo del mensurando y del analito. Debo determinar también alarmas y límites y luego sí aplicar mis herramientas de control de calidad. Las gráficas integradas de control. Entonces vemos que es básicamente una gráfica de Levin-Jennings, ¿sí? Pero aplicando todos estos conceptos de calidad que acabamos de mencionar como valor diana y APS. Entonces, ¿de qué está conformada mis gráficas integradas de control? En mi eje X voy a tener igualmente el periodo de tiempo porque pues esta evaluación se debe hacer en un periodo de tiempo. En mi eje Y, hacia la izquierda, está mi media y como decíamos que se mide la distancia en desviaciones estándar, hasta 3 desviaciones estándar, pero si ven que a este gráfico le agregamos límite superior, límite inferior y mediana, entonces es decir, es la conjunción entre mi gráfico de Levin-Jennings con mi gráfico de APS. Y este gráfico, si a un golpe de vista realmente me va a poder permitir tomar decisiones a nivel de calidad, porque aquí estamos viendo que, por ejemplo, a este analito, en teoría, yo no debería hacerle ningún tipo de intervención porque no está superando mis límites, ¿sí? Mis límites superior e inferior establecidos. En cambio, cuando yo tengo solito mi gráfico de Levin-Jennings, pues eso se veía ahí como todo estable y no sabía uno como que si no, si hago intervención o no. Entonces digamos que esta es la importancia de estos gráficas integradas de control de calidad y la importancia de este software Quick Tool, porque este es el análisis que nos hace el software. Que pues no todos hacen como este análisis de gráficas integradas de control. Entonces, como les decía, el gráfico está conformado por mi diana, por mi límite superior, por mi límite inferior. Y acá pues es importante recordar el concepto de error total máximo permisible, que lo relacionamos también con APS, que es mi constante Z, constante con la que va a trabajar el laboratorio, por mi coeficiente de variación, y a esto yo le voy a sumar mi sesgo. Entonces, acá este error total máximo permisible que les hablo, de donde sale como todo esto de los APS. Entonces está la FLM, que es la Federación Europea de Química Clínica y de Laboratorio Médico, y ellos establecen, o han establecido, por todo un estudio que han hecho, ciertos APS para diferentes analitos. Entonces ellos tienen especificaciones por media, por coeficiente de variación y por error total. Y cada una de estas especificaciones, ellos asignaron unos valores. Entonces están los valores mínimos, deseables y óptimos. Entonces estos APS me van a establecer, o estos errores totales, hasta dónde yo debo permitir que mis corridas analíticas se muevan en ese rango. Entonces acá tenemos un ejemplo con la creatinina, con un APS asignado de CLIA del 10%. Bueno, existen diferentes entidades que asignan estos APS, no está CLIA, está Rileyback, está FLM. Entonces acá la idea es mirar cómo cambia mi desempeño y cómo yo puedo tomar decisiones dependiendo del APS que yo le asigne a mi analito. Entonces en este caso vemos que para creatinina CLIA un 10%, pues la verdad tengo un margen de error bastante grande en mis desviaciones estándar negativas, pero vemos que en general el comportamiento de esta creatinina no se debería hacer ninguna intervención. Algunos puntos acá en esta parte o en esta, que de pronto sucedía algo con el control, pero en general digamos que estoy en una estabilidad y no estoy superando mis límites establecidos. Pero acá miren cómo cambia
el mismo mensurando, pero ya utilizando un APS establecido por la FLM de mínimas con un 11%. Pues me da todavía un rango más grande en el cual yo me puedo mover. Entonces estos APS funcionan, diría yo también, como las zetas de los laboratorios. La idea no es utilizar una zeta, ¿cierto?, muy laxa, que deje que ahí me entre todos mis datos y que al final yo no esté cayendo en cuenta de errores y no esté tomando decisiones, pero tampoco una zeta tan estrecha, ¿cierto?, que me muestre que estoy mal cuando mi desempeño realmente no está así. Entonces esto mismo pasa con estos APS. La idea es trabajar con una APS no tan laxa que me permita así ver mi desempeño, cómo se está portando, si estoy haciendo bien mi proceso y mis corridas analíticas, pero no algo tan exigente que me ponga que mi desempeño todo está mal cuando no es así. Porque pues la idea de todo esto, recordemos, es tomar decisiones a nivel de calidad que pues, yo realmente no vaya a tener una significancia clínica. Y que mi reporte clínico y a la hora del médico tomar decisiones pues no se vayan a ver afectados. Acá traemos otro ejemplo de cómo cambia y cómo se desplaza la gráfica cuando yo asigno una APS deseable. Pues ya ahí obviamente reduje mi porcentaje a un 7.4, entonces mi gráfica se desplaza hacia arriba y pues ya me está, voy a trabajar con un mayor nivel de exigencia. Y acá miren cómo se desplaza la gráfica cuando yo trabajo con un porcentaje de FLM óptimas que establece un 3.7%. Obviamente, pues aquí ya, si yo veo esto, yo digo, uy, no, sí, tocaría aquí ya esté mesurando, hacerle algún tipo de intervención porque mi desempeño analítico no estaría bien, no estaría correcto. Entonces, digamos que esta es toda la importancia de estas gráficas integradas de control, ¿cierto? Para yo poder hacer todos estos análisis y, pues, a nivel de calidad, poder tomar decisiones. Listo, recordemos que el software también nos hace todo un estudio y un análisis según mi sismometría analítica. Entonces, recordemos que este tema de sismometría analítica o de Six Sigma es una estrategia que se creó para el aumento de la competitividad a través de la mejora continua de la calidad. Recordemos que todo este tema de Six Sigma viene desde la industria, pero pues se ha adecuado también al laboratorio clínico. Entonces la idea de mi sismometría analítica o de yo evaluar mi desempeño por Six Sigma es como alinear, ¿sí?, y desarrollar que mi mejora continua y mi calidad en mi laboratorio clínico. Y digamos que pues a nivel operativo sí es más como cambiar ciertos atributos, ya sea de mi producto o del servicio que yo estoy ofreciendo, que cumplan con las especificaciones de mi cliente, pero pues con miras a reducir la variación de mi proceso. Entonces recordemos que sismometría analítica yo lo que busco es definir, medir, analizar y al final de cuentas pues mejorar y llevar un control de todo mi proceso analítico. Entonces cuando hablamos de definir, acá hacemos referencia al alcance, es decir, yo debo definir a qué área de laboratorio clínico voy a implementar esta metodología Six Sigma, hacia mi área de química, de hematología, de inmunología. Debo definir también los APS, qué niveles de decisión clínico voy a manejar para cada analito que yo proceso en mi laboratorio, ¿cierto? O para poder también determinar mis niveles de control y que si estos corresponden o no a las concentraciones críticas para estos mensurandos. Debo establecer o definir también mi constante Z, que recordemos que esta constante Z va a determinar mi nivel de confidencia con el cual yo voy a realizar mis cálculos estadísticos. Acá recordemos entonces, cuando yo trabajo con una constante de 1,65, voy a tener un nivel de confidencia del 90%. Cuando yo establezco una constante Z de 1,96, voy a trabajar con el 95% de confidencia de mis datos. Y cuando yo establezco una constante Z de 2,33, voy a trabajar con un nivel de confidencia y de exigencia del 98% de los datos. En la parte de definir, entonces yo también debo entrar a mirar mis herramientas conceptuales y estadísticas para mejorar mi calidad,
tengo que definir también quiénes van a ser los responsables de los controles de calidad, la frecuencia con la cual yo voy a procesar estos controles. No es lo mismo yo de pronto procesar un control de calidad cada año, a cada mes, cada semana, ¿cierto? Redefinir también las frecuencias de calibraciones de las pruebas si es necesario. Redefinir si es necesario también las frecuencias de los mantenimientos de mis equipos. No es lo mismo si yo le hago un mantenimiento a un equipo cada, no sé, todos 3 años, así yo le hago un mantenimiento a mi plataforma analítica cada mes, cada 6 meses. Debo definir también mis valores dianas, que todo esto se va a definir dependiendo realmente del desempeño de mi laboratorio y de mi día a día. En cuanto a la medición, entonces yo ahí debo mirar las variables a medir, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener en cuenta mi imprecisión, mi sesgo, mi error total, para cada nivel de decisión clínica. Debo también mirar mis coeficientes de variación, ya sea semanales o mensuales, hacer comparaciones de mis medias obtenidas con mi grupo par, que esto también es muy importante. A nivel de CIMA también de cada analito, debo estar mirando cómo están mis analitos a nivel de 6 sigma, cuántos analitos tengo en 6 sigma, o cuáles están por debajo de mi Z, o cuáles están en signo de alarma, y mirar mis errores totales mensuales también. Acá en la parte de medición también es importante la aplicación de los conocimientos de los bacteriólogos y microbiólogos. Recordemos que en el laboratorio clínico la calidad se ve afectada si, por ejemplo, el bacteriólogo o el microbiólogo que está procesando mi control de calidad no está haciéndolo de manera adecuada, está utilizando la pipeta que no es, no está haciendo la reconstitución como es, o está sacando el control y no lo está temperando, sino que de una está pasando. Saben que todas estas variables afectan en mi corrida y al final de cuentas mi calidad. Entonces, medir también que el personal con el que cuento si es realmente el idóneo para hacer estos procesos. En cuanto al análisis, entonces ya yo voy a entrar a mirar con los resultados obtenidos, hacer toda una comparación de mi desempeño, el impacto que está teniendo, qué tan imprecisos y qué tanto sesgo estoy teniendo yo en mis corridas, visualizar errores aleatorios y sistemáticos para tomar acciones ya sea preventivas o correctivas, hacer todo un análisis también de causas de mi espina de pescado, ¿cierto? Entonces por acá tenemos este ejemplo de este calcio que tiene un sigma menor a 2.33. Entonces, bueno, entremos a mirar qué está pasando. Entonces hacemos todo un análisis de espina de pescado donde yo analizo el equipo, entonces miro la frecuencia de calibración, si el sesgo persiste, entonces, bueno, entonces voy a ver cómo en el manejo del control, todo lo que hablábamos, la estandarización en cuanto a la temperatura, a la pipeta con la cual yo estoy procesando mi material de control, ¿sí? Y ya luego de hacer todo este análisis, la idea es implementar mejoras, ¿cierto? Entonces yo debo implementar estas mejoras de acuerdo a las especificaciones analíticas que yo definí previamente en el primer paso. Si ya yo detecto el error o el defecto, ejecutar pues la acción de mejora, que pues va a depender de lo que yo analicé en la espina de pescado, que es como todo un ciclo y todo va de la mano. Entonces, por ejemplo, un plan de mejora puede ser que yo decida cambiar las pupillas o cambiar las celdas de reacción, o definitivamente toca hacerle un mantenimiento a la plataforma analítica, ¿sí? Y por último, pues la parte de controlar. La idea es que pues se pueda definir indicadores de mi proceso o indicadores de desempeño analítico para yo realmente poder hacer un control de mi desempeño. Entonces recordemos que algunos desempeños analíticos que utilizamos y que pues el software Apitool también nos los ofrece son la media sigma, el coeficiente de variación relativo, mi error total máximo, mi sesgo relativo. También tenemos indicadores operativos, ¿cierto? Es decir, ya yo aquí voy a entrar a mirar mi oportunidad de entrega de resultados, porque claro, obviamente todo esto me termina afectando a mi receptor final, por decirlo así, que es el paciente, pues que si yo tuve un error en la corrida, pues obviamente ya desde ahí entonces yo tengo que hacer un cambio, volver a hacer todo un reproceso. Entonces digamos que también con este análisis yo puedo establecer indicadores operativos que me muestren pues ya mi oportunidad de entrega, la gestión de las conformidades, la satisfacción del cliente, entre otras cosas. Como decíamos anteriormente, todos estos software básicamente lo que quieren es suplir
la necesidad de que al paciente se le dé el resultado con la mejor calidad posible. Acá software Quick API Tool también nos muestra los OP Spec Chart, que son estos gráficos que a un golpe de vista me van a mostrar mis analitos en qué sigma están. También los datos gráficos de sismometría de error total, que a un golpe de vista me permiten visualizar el desempeño de todos mis mensurandos según mi área de laboratorio clínico, y pues que también me permite detectar si los mensurandos están superando o no mis APS o mis límites analíticos de desempeño. Entonces, como vemos, realmente Quick API Tool, con toda esta base conceptual, es un software que realmente tiene demasiadas ventajas, que permite realmente que a nivel la persona de coordinador de calidad pueda tomar decisiones realmente confiables y en tiempo real. Acá, bueno, la doc en un inicio pues les mostró las gráficas, pero pues así se ven las gráficas de sismometría que nos da el aplicativo. Entonces mi eje X pues me está graficando mi imprecisión, y mi eje Y toda mi inexactitud, y el por colores me muestra a un golpe de vista cómo están mis analitos. Cada puntico de esto es mi mensurando. Y aparte, como ya también mostraba la doc en un inicio, me hace todo un resumen por porcentajes de cuántos analitos están cumpliendo o no con mi métrica sigma y con mis errores totales establecidos. Acá, bueno, recordemos la constante Z, que dependiendo de esta, pues, si yo estoy en una métrica o una medida sigma mayor a 5, pues quiere decir que estoy con un desempeño que mi desempeño a nivel de mi laboratorio clínico está muy bien, que es lo ideal, ¿no? Si está entre 3 y 4,99, pues es un signo de alarma. Y si yo estoy trabajando con una constante Z de 1,65 y mis mensurandos se encuentran entre una medida sigma de 1,65 a 2,99, pues voy a estar en mi color azul. Si yo estoy trabajando con una constante Z de 1,96, también va a cambiar, porque ahí la medida sigma va a estar entre 1,96 y 2,99. Y si yo estoy trabajando con una constante Z de 2,33, pues los mensurandos que se encuentren con una media sigma entre 2,33 y 2,99 son los que van a estar en esta franja azul. Entonces, dependiendo de la constante Z que yo trabaje, también así pues el software me va a ubicar mis analitos dependiendo de la medida sigma, y pues así le va a asignar también el color. Por último, el software también nos hace todo un análisis por percentiles. Entonces recordemos que los percentiles es aquella medida que localiza o divide la población o mi muestra en 100 partes iguales. Y que al igual que mis otras medidas, como los cuartiles o los deciles, yo lo que voy a mirar es, o se va a caracterizar porque estoy dividiendo mi distribución. Entonces yo lo que hago es básicamente coger mi población y dividirla en 100 partes iguales. Es cómo se calculan estos percentiles. Entonces, en el caso de los datos de control de calidad, aplica una fórmula para una variable cuantitativa continua, pues porque los datos provienen de procesos de medición. Y para las comparaciones interlaboratorios sí se genera todo un reporte llamado perfil estadístico. Este reporte de perfil estadístico extrae el desempeño por el estado del arte de los percentiles para diferentes analitos o mensurandos, y los agrupa por nivel de concentración, por método o por analizador. La fórmula que se utiliza para el cálculo de los APS a partir del estado del arte por percentiles es la de error total máximo permitido igual a mi Z, mi constante Z, por mi coeficiente de variación, y a esto yo le voy a sumar el porcentaje de Z. Entonces, bueno, digamos que esto era lo que yo les tenía para el día de hoy en cuanto a la parte conceptual del software Quick API Tool. Y pues la idea es que con mi compañero Jefferson ahora aterricemos todas estas ideas y todos estos conceptos que hemos hablado hoy al software. Y pues nada, si tienen alguna pregunta. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jefferson Cárdenas, hago parte
del proceso de soporte de la organización QuickSAS. En este momento les voy a presentar cómo aterrizar un poco la funcionalidad de la aplicación QuickAPI. Bueno, estoy compartiendo pantalla, no sé si se vea. Bueno, aquí la gestión de la infraestructura de QuickAPI, vamos a dar la descripción basada en los escenarios de conexión y acceso que tiene la aplicación. Entonces, sabemos que es un sistema de información para la gestión de control de calidad para laboratorios clínicos. Los escenarios de multiplataforma que maneja QuickAPI Tool están basados en un ambiente con una interfaz web. Vamos a ver un poco también qué es el sistema local y el sistema ambiente cloud que maneja la aplicación. Y actualmente ya lanzamos el software que nos va a permitir realizar la conectividad para la transmisión de control de calidad. Bueno, esta es la interfaz de acceso. Entonces, QuickAPI Tool tiene una mejora con respecto al acceso multiusuario. Esto nos va a permitir trabajarlo con un sinnúmero de usuarios y de forma simultánea, lo que va a permitir darle un manejo muy adecuado, una interfaz muy interactiva. Adicional a esto, la interfaz de QuickAPI Tool es muy liviana, como tal el software al momento de que se hace la instalación previa, es un software muy liviano. No, vamos a ver unos de los requisitos que maneja la aplicación, que son estas, unas características que debe tener, digamos que cabe resaltar un poco para la persona interesada en saber cuáles son los requisitos mínimos al momento de utilizar o de adquirir este software. ¿Sí? Son requisitos muy informáticos, muy técnicos con respecto al equipo que vamos a utilizar y cuál es el sistema operativo en cuál se basa o cuál se recomienda. ¿Listo? Entonces, una de las ventajas de QuickAPI Tool de ser multiplataforma es que tiene la habilidad de desarrollarse o ejecutarse en diferentes sistemas operativos. ¿Sí? Adicional de tener un paquete de instalación totalmente consolidado, ¿sí? Que no consume recursos de los equipos. También desarrolla una forma amigable tener un lector de PDF, porque digamos que para la generación de estos reportes es necesario que el equipo tenga un lector de PDF y por lo general navegadores web, ¿cierto? Para poderse ejecutar o poderlo acceder. Es indispensable, dependiendo del tipo de funcionalidad que vayamos a adquirir, es tener una red LAN intranet o tener una red WAN o MAN, que es una red de internet, ¿cierto? Para poder basarnos en el acceso a la aplicación. Hay dos formas, ¿cierto?, de poder acceder al software. Actualmente o anteriormente se manejaba mucho la funcionalidad local. ¿Esto qué permitía hacer? Hacer una instalación previa en el laboratorio, ¿cierto?, de tal forma que el laboratorio no requeriría de tener internet para poder acceder al software, que es un sistema basado en cliente-servidor, ¿sí?, donde se basa solamente en la infraestructura tecnológica del laboratorio. Esto aplica de pronto para laboratorios muy pequeños, donde no tiene de pronto una infraestructura tecnológica grande, de poder llevar a cabo un sistema cloud y poder tener un internet sostenible para acceder a aplicaciones web, ¿sí? Entonces, anteriormente se manejaba mucho, actualmente todavía se maneja, pero hay una diversidad y el mundo está cambiando de una forma impresionante con respecto a tecnología. Obviamente hemos avanzado y hemos adquirido el sistema cloud para poder llevar a cabo ustedes una facilidad de manejarlo en multiplataformas. Multiplataformas está basado en poder que usted pueda acceder desde un celular, ¿cierto? Desde su casa, desde cualquier parte del mundo, a la aplicación. Entonces, en esta diapositiva damos una demostración de una instalación local donde seleccionamos una red interna al laboratorio y nos comunicamos con las diferentes áreas del laboratorio, ¿cierto? Una red pequeña y funcionalidad amigable, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas de pronto? Pues que el control de la información está basado solamente en la infraestructura tecnológica del laboratorio. ¿Listo? Tener sí o sí navegadores web para poderlo ejecutar como en un ambiente web. ¿De acuerdo? Tenemos también adicional el servidor de aplicaciones web con respecto a lo que yo le venía diciendo. El servidor de aplicaciones cliente API Tool hace referencia a, fundamentalmente hace referencia a tener un internet para poder acceder a la aplicación. Entonces aquí hay una infraestructura un poco detallada con respecto
a los ambientes y a la seguridad perimetral, ¿sí? La aplicación tiene un consolidador de software internos que nos permiten establecer una seguridad perimetral al momento de ejecutarlo y de acceder a él desde cualquier parte del mundo. Entonces, como les venía diciendo, hay clientes de escritorio remoto, como puede ser celulares, portátiles, o de cualquier red externa podemos acceder a él. Adicional a esto, tenemos entonces el servidor de aplicaciones para conectividad. Recientemente lanzamos la aplicación para llevar a cabo la transmisión de controles. Sabemos muy bien que es una tecnología muy innovadora con respecto a los laboratorios, basado en enviar los datos obtenidos de los analizadores hacia un equipo de cómputos central, o pues dependiendo si es del fabricante del software especializado, en este caso el sistema de información del laboratorio, donde permite el almacenamiento y la gestión de análisis en tiempo de respuesta y la reducción de costos y eficiencia en las operaciones. Entonces, una de las ventajas de tener la conectividad para esta aplicación es, obviamente, reducir el tiempo, ¿cierto? El tiempo de registro de material de control, de reducción de costos, de reducción de pronto de personal. Básicamente le queremos dar a conocer un poco a qué hace referencia la conectividad y la infraestructura tecnológica de la aplicación. ¿Listo? Esta es una imagen de la configuración muy amigable, ¿sí? De cierto, pues vamos hasta aquí llegamos, pero la idea es que si usted adquiere entonces la aplicación, obviamente eso abarca un entrenamiento bastante amplio, detallado, para que puedan usar de manera óptima esta herramienta tan importante para el laboratorio. Acá importante también en cuanto a la conectividad, porque digamos que eso también reduce los errores en la transcripción, y también pues que el bacteriólogo no se dedique como a digitar, sino que realmente entre a hacer el análisis como tal a nivel de calidad. Entonces también la importancia de esta conectividad, de que ya nos arrastre los datos de mi plataforma al software. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Espero que les haya gustado esta nueva herramienta de la organización QuickSight.